El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso está dando sus primeros pasos en el Mundial de Clubes y ya está dejando atisbos de lo que debe cambiar y mantenerse para volver a ser campeón. Bienvenidos al Rincón de la Afición, yo soy Daniel Sánchez y me acompañan un día más Pablo Almohaya, Alejandro Romero y Daniel Borguero. ¿Qué tal, chicos? Este Real Madrid empieza a carburar. Estamos de vuelta. Una jornada más. Ya estamos viendo, se están dejando ver esas primeras pinceladas de lo que puede ser el Real Madrid de cara a la temporada siguiente con Xabi Alonso, y lo que vamos a hacer aquí en el Rincón de la Afición es analizar qué 5 aspectos debe seguir cumpliendo el Real Madrid y qué 2 debe cambiar. Y para ello voy a pedirte, Alex, que comiences con el primero a mantener, que es la presión alta. Yo creo que esta presión alta de Xabi Alonso se está viendo cómo le favorece mucho al Real Madrid, sobre todo por el poderío físico que está demostrando tanto con Bellingham como con Fede Valverde. La verdad que es ese mediocampo en el que creo que se tiene que sustentar esta nueva propuesta de Xabi Alonso, que me parece la correcta para que el Real Madrid pueda competir con este FC Barcelona, que me parece que tienen de alguna manera también unos sistemas parecidos, que es el que quiere proponer en este caso el entrenador español. Yo creo que había muchas dudas entre los aficionados si a Xabi Alonso le daría tiempo a implementar lo que estamos viendo en el Bayer Leverkusen en el Real Madrid, y bueno, en el primer partido se vio muy poco, en el segundo, seguramente condicionado por esa expulsión de Asensio, se vio, te diría que un poquito más, pero ya frente al Salzburgo ya esa presión alta sí que se vio, y me gustó mucho el partido que hizo Vinicius, que se empezó a sacrificar arriba. Me acuerdo que cuando estaba Ancelotti en el banquillo del Real Madrid, ni Mbappé ni Vinicius hacían esa presión que caracteriza el juego de Xabi Alonso, y yo creo que poco a poco la van a hacer con este entrenador. Sí, yo te diría que este es el aspecto que más me ha gustado de todos, porque creo que llevamos viendo muchos años que el Madrid no tenía ni siquiera la intención de presionar, y de hecho es que vimos ayer, estos días, que es que incluso Vinicius se lanzaba esa presión al central derecho en el caso del Pachuca. Veremos qué pasa con Mbappé de vuelta, porque claro, es que Gonzalo García es un delantero que hace muchos esfuerzos, repite muchos esfuerzos, pero Mbappé es otro tipo de jugador. Precisamente has hablado de Mbappé, tengo mucha curiosidad de ver cómo cala en este Real Madrid, porque le vimos en el PSG la última temporada, ya estaba Luis Enrique, y la propuesta era parecida a la de este año, y Mbappé no realizaba realmente esa función que es la que quiere Xabi Alonso que haga en el Real Madrid. Eso es lo que dijo Luis Enrique, que no podía controlar del campo y que cuando pudiera hacerlo iba a ganar la Champions, y así lo cumplió. Yo creo que le va a acabar convenciendo, y vamos a ver mucho cómo varían las posiciones entre Mbappé y Vinicius, yo creo que en el campo, tanto para la presión, para que Mbappé en banda igual esté menos sacrificado y Vinicius oriente las presiones con más esfuerzo, como también en los ataques, porque Mbappé sabemos que al espacio es muy bueno y Vinicius ya juega en punta. Yo creo que lo importante para que Mbappé esté convencido de hacer esa presión es que vea resultados, porque yo creo que ahora mismo se están viendo, es verdad que es pronto y evidentemente la presión debe mejorar, pero creo que deben ir por ahí los tiros. El siguiente aspecto tiene nombre propio, Dani, es Gonzalo García. Sí, yo creo que está haciendo junto a Hausen la sensación de este Real Madrid. Le ha dado un lavado de cara a la delantera del equipo madridista, y son, ya hemos visto, 2 goles y una asistencia lo que ha dado en este Mundial de Clubes. Es un jugador que es muy goleador, venía de meter 25 goles en primera ref. Sí que es cierto que es un nivel menor, pero el chaval ha sido el máximo goleador de primera ref, y me gusta mucho la presión que estábamos comentando antes que estaba desempeñando Gonzalo García. Y esto quiero ver cómo lo trata Xabi Alonso con Endrick, porque yo creo que esto le puede hacer mucho daño de cara a la próxima temporada, que yo creo que Gonzalo García puede tener ese rol que tenía Joselu en el año de la 15ª. Es un mes de competición, al final es pretemporada, podríamos llamarlo, pero creo que está conformando las papeletas para quedarse en el Real Madrid esta temporada y ser de alguna manera ese delantero suplente de Mbappé que el Real Madrid necesita. Me gusta mucho su función con movimientos libres en el espacio, me queda verle con defensas más cerradas, un poco más cuando el Madrid esté en ataque. Creo que tiene que ir aprendiendo también esa función de delantero más posicional, pero desde luego que es una propuesta muy interesante dentro del esquema de Xabi Alonso. Lógicamente es pronto para hablar de él, pero yo creo que se presenta como una de las futuras promesas de nuestra Liga Española, y yo creo que habrá que verle cómo se desenvuelve contra un grande, pero yo creo que tiene un futuro magnífico. Yo es que escuchaba un pequeño análisis sobre Gonzalo, que estaba de acuerdo, porque no creo que sea un delantero sobresaliente en todo, o sea, en algo, pero es verdad que es notable en todo. Al final tiene muy buen juego de espaldas, simplifica mucho el ataque, va bien al espacio, como tú decías, y tiene gol. Al final no es un gran delantero goleador, hemos visto que ha sido capaz de meter muchos goles, pero lo que tú decías, en un nivel menor, sí. Y veremos, no sé cómo lo veis vosotros, el papel que puede tener Endrick, porque claro, yo creo que si Gonzalo no tiene hueco es por la millonada que se pagó por Endrick. No sé cómo lo veis. Yo ahora mismo creo que Xabi Alonso no se va a casar con nadie y va a seguir apostando por Gonzalo García. Yo lo vimos que volvió a apostar por Víctor Muñoz, que es un jugador que la temporada pasada tuvo un poco de dudas con esas ocasiones que falló frente al Barça, pero yo creo que va a apostar por los jugadores de la cantera y no se va a fijar en el nombre, va a poner al que cumpla. En una temporada de 60 partidos yo creo que va a ser muy protagonista Gonzalo, incluso te diría que más que Endrick. No sé si a Endrick se le puede buscar una cesión, pero yo creo que van a compaginarse Mbappé
Endrick y Gonzalo porque la temporada es muy larga y las lesiones en el Madrid estos últimos años han afectado De mucho. forma muy rápida, lo voy a resumir. El papel de Endrick solo lo tiene en su mano el propio Endrick. Depende del nivel que demuestre, en los minutos que tenga, en los pocos que pueda tener en competiciones, a lo mejor como Copa del Rey, que pueda, en el último año creo que ha realizado sus mejores actuaciones en temporada, pues ahí veremos ese puesto con Gonzalo, que se lo tienen que disputar. Que quizás, al final. al ser un jugador menos asociativo, Endrick no cala tanto con la idea de Xabi Alonso, pero quizás ahí está la magia de tener a Endrick, que en un partido atascado puede salir y... Le hemos visto poco. Yo al final. honestamente, quizás sea muy impopular, pero yo de lo que he visto, creo que Endrick está mucho más verde. Sí. Creo que Gonzalo tiene más, ¿cómo diría? Al final se ha formado en la cantera del Real Madrid, tiene los movimientos, todo lo que se les forma. Esos conceptos futbolísticos los tiene más interiorizados. Y hay que decir que ahora mismo Gonzalo tiene un contexto mucho más favorable del que tuvo Endrick la temporada pasada, que juega a los minutos residuales, Ancelotti no le daba ninguna confianza y hay que verle también a Endrick en estos partidos. Exactamente. El tercer aspecto, que fue uno de los que más mermó al Madrid de Ancelotti tras la salida de Kroos, fue la salida de balón, y aquí abro yo dos vertientes. En primer lugar, Arda Güler como medio centro, cuando hay balón, cuando tiene balón el Real Madrid, y por otro lado, la llegada de Dean Huijsen como fichaje. Me está encantando Dean Huijsen. Hay un periodista que a mí me gusta mucho, se llama Tomás Guas, que suele decir, ha nacido, y yo creo que ha nacido una estrella en el Real Madrid, es un jugador magnífico, ya lo analizamos aquí cuando hablamos de la selección española, y tiene una salida de balón magnífica. También me ha gustado mucho el rol que está desempeñando Arda Güler, sobre todo en el partido frente al Salzburgo, un poquito más retrasado, acompañando a Valverde, que le ha dado mucho al Real Madrid, y yo creo que favorece mucho a Bellingham también. Bueno, me extenderé posteriormente con él en función de Arda Güler con un aspecto negativo, pero sobre todo con Huijsen estoy de acuerdo. Para mí está siendo el mejor defensa central de la competición. Exacto. Y es que creo que tiene todas las cualidades que tiene que tener un buen central. Es alto, tiene juego aéreo, tiene salida, tiene velocidad. Me parece que es un fichajazo por parte del conjunto blanco. A mí me parece que tiene todo lo que le falta a Asensio, porque aunque Asensio es muy bueno en salida de balón, Huijsen es más calmado, más pausado, le da al equipo algo que Asensio no le da al ser tan agresivo y correr tanto el espacio. Huijsen igual es el mejor complemento para Rüdiger que lo que puede ser Asensio. No, y que Huijsen es mucho más cerebral de lo que es Asensio. Al final Asensio vemos que comete muchos errores por esa impulsividad que tiene el central español. Veremos su rol. Porque veremos su rol, porque... Ha tenido dos errores muy groseros y cuidado. Sí, y en defensa de tres estamos viendo, yo creo que se puede consolidar Tchouaméni. Creo que es lógico. Veremos cómo vuelve Militao, veremos cómo vuelve David Alaba, pero tendremos que ver el papel de Asensio ahí. En cuanto a Huijsen, me parece que no solo es una base en defensa, sino que también en ataque, que estamos viendo... Es un falso mediocentro, literalmente. Claro, eso es que filtra muchos pases a los delanteros, ya no digo al mediocentro, sino a los delanteros, y eso es es muy importante para el ataque del Real Madrid. En cuanto a Arda Güler... Se puede... quería decir que el rol de Huijsen se puede asemejar mucho a lo que hizo David Alaba hace 2 años, que le lanzaba muchos balones a Vinicius al espacio, y puede hacer lo propio con Mbappé y con Vinicius, porque tiene una salida de balón brillante. En cuanto a Arda Güler, como ya he dicho, me gusta mucho el rol en el que está poniéndole Xabi Alonso. Yo creo que de cara a la próxima temporada va a partir como titular. Quiero recordar que en los primeros 2 meses, ahora trataremos el tema de Bellingham, pero en los primeros 2 meses de competición Bellingham no estará, incluso que puede jugar en esa media punta del Real Madrid, pero yo creo que está poniendo su nombre en el 11 del año que viene. Yo tengo muchas dudas de que se quede en ese pivote. Yo creo que Arda Güler, en la posición en la que menos a mí me ha gustado, y la vimos con Turquía en la pasada Eurocopa, es esa posición en la que va desde la banda hacia adentro. Y creo que en el Real Madrid se puede aprovechar eso. Posteriormente hablaremos de Rodrigo, quiero incluirle ahí porque puede ser interesante. Hay que ver cómo Xabi Alonso puede motivar de alguna manera a Rodrigo para que Arda Güler no se lo coma, porque yo creo que a este paso... Que quizás este es el año de dar finalmente el paso adelante y decidir quién se queda en el Real Madrid, si Rodrigo o Arda Güler, porque son 2 jugadores de talla mundial y al final te tienes que quedar con uno. Si quieres seguir dando rotación, Rodrigo no puede estar en ese rol de suplente en un equipo como el Real Madrid. El tema es que si finalmente se juega con carrileros y 2 delanteros, la delantera estaremos de acuerdo que van a ser Vinicius y Mbappé. Sí, entonces Rodrigo, tengo yo ciertas dudas en que quiera ser ese rol de suplente. Si la formación va a ser esa, para mí Rodrigo creo que puede estar ante una situación de comerse mucho participativos en el banquillo, la verdad. Yo creo que antes de eso saldría. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo también. Por último, Pablo, creo que un aspecto vital es el nivel de Bellingham. Bueno, lo hemos relacionado antes con la presión alta. Creo que Bellingham tiene que ser el eje sobre el que se sustente esa presión alta, junto con los delanteros, que son los fundamentales para que la salida de los equipos contrarios pues no sea tan fructífera. Tengo apuntado aquí en que su primera temporada en el Real Madrid me gustó mucho precisamente porque tenía ese rol de atacante. Para ello, creo que el Real Madrid necesita encontrar un mediocentro creador. No sé si va a ser Ceballos, no sé si puede ser una nueva incorporación, pero creo que Bellingham lo que necesita es tener un hombre detrás que le permita poder moverse con más libertad de movimientos, porque su nivel físico hemos visto que es de los mejores de la plantilla, por no decir el mejor, y tiene que ser ahí en el que se sustente la presión del equipo. Quizás también ayuda mucho ahí Alexander-Arnold metiéndose por dentro para que Bellingham pueda subir más y sobre todo le lleguen más balones, que era algo que el año pasado
Bellingham era el que tenía que bajar a la jugada, subir, rematar, se le pedía todo y al final Bellingham es un medio centro que llega mucho, pero no es un todocampista total. Efectivamente, es que acabo con Bellingham, es que tenía justo apuntado la crisis del mediocampo. El Real Madrid no puede permitirse este año volver a pasar por esa crisis porque vamos a ver que se puede encontrar en los mismos problemas de antes, a pesar de que el formato a lo mejor, en cambio de táctica, en esa presión alta, sí que le pueda beneficiar. Pero sin un mediocentro creador, creo que el Real Madrid puede volver a sufrir muchísimo esta temporada. Fíjate, yo en cuanto a Alexander-Arnold no creo que esté siendo tampoco de lo más positivo del Real Madrid, no me parece que está dando un nivelón, pero es verdad que, claro, libera mucho a Bellingham en esas facetas que comentabas tú, y creo que los esfuerzos de Bellingham son menos, pero es que creo que son más eficaces, que es para mí lo importante. Yo, en cuanto al centrocampista creador que estabais hablando, yo creo que el Real Madrid no se va a mover más en el mercado de lo que se ha movido, y yo creo que ese rol que quiere de centrocampista creador se lo va a dar Xabi Alonso al propio Arda Güler. Por eso yo creo que el otro día empezó a jugar en ese pivote. No, creo que vosotros no estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que puede ser una de las soluciones. En cuanto a Bellingham, en el primer partido frente al Al-Hilal a mí no me convenció nada, me pareció el peor de los tres, pero en cambio en el último partido con Arda Güler en esa posición me pareció de lo más potable del Real Madrid. Yo es que, insisto, tengo muchas dudas en que Arda Güler aguante toda la temporada en el pivote. No sé vosotros. Yo creo que puede ser interesante, pero aguantar no lo veo tampoco tanto. Y ya digo, en ataque es muy bueno Arda Güler. Quiero seguir viéndolo en defensa y sobre todo en ese aspecto creativo porque hay que correr. Y esto es muy físico. Y no lo veo a Arda Güler ahora mismo en esa posición, que estamos en pretemporada y va a comenzar. Ha tenido partidos de mucha exigencia como el del Liverpool y se le ha visto muy verde ahí. Es verdad que en esa fase defensiva se atrasa más Valverde, pero claro, está claro que Güler es un jugador con muy buen pie, muy fino, pero claro, yo lo que comentabas tú el físico, tengo bastante ¿Pero creéis dudas. que con esos tres defensas libera un poco más al doble pivote? Pero es que estamos... Se le puede dar libertad, pero no orientarle directamente ahí, yo creo. Claro, yo invito a los que nos ven que sigan viendo al Paris Saint-Germain. Ves al Paris Saint-Germain y es que son todos. Es que aquí no puede presionar dos, no puede presionar tres. Tiene que ser todo el equipo. Y entonces quiero ver a Arda Güler en esa posición. Y sobre todo las transiciones, a mí me parece bastante complicado. Como pequeño broche, porque no todo podía ser positivo, queremos destacar el bajón de Raúl Asensio, que creo que es bastante evidente. Sí, ya lo hablábamos aquí, nunca iba a pecar de ser un central que se quedara corto y siempre se pasa de esa raya. Yo creo que a campo abierto, cuando no hay muchos jugadores en el área que defienda a Asensio, es un jugador magnífico, pero cuando se tiene que comprometer se le ven algunas lagunas. Recordemos aquella eliminatoria frente al Arsenal en el que el minuto 10 de la vuelta Asensio hizo un penalti tonto y ahora pasa esto. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, porque yo creo que Tchouaméni se va a sentar ahí, Hausen es inamovible y veremos entre Rudiger y él quién juega frente a la Juventus. Claramente este análisis lo estamos haciendo en el Mundial de Clubes, es decir, queda toda una pretemporada para que Raúl Asensio se asiente y todo el percal que tiene que realizar ahí el Real Madrid, pero me parece que puede establecer una buena competencia en esos tres centrales y seguro que en el futuro tiene una mayor importancia y un mejor nivel que el que está demostrando. Yo sigo confiando en que puede encontrar el nivel, ha sido de las pocas noticias positivas del Real Madrid en la pasada temporada y es verdad que ha cometido errores groseros no solamente con el Real Madrid, con la selección española creo que también hubo algunos momentos donde dudé mucho de su posición y queda un hueco en el defensa central, porque has dicho que Hausen es inamovible, estoy de acuerdo, entonces hay que verlo. Quizás lo que favorecía tanto que Asensio mostrase su mejor nivel fue que el Madrid estaba tan partido que tenía que transicionar mucho en defensa. Entonces Asensio salía muy favorecido. En un Madrid que tiene que controlar los partidos y ser el que lo domina, Huijsen sale muy favorecido y centrales como Rudiger, que son un poco más pausados también. Yo honestamente no lo veo como un defensa central titular del Real Madrid. Yo creo Todavía. que aún tiene... Bueno, es que... no ha demostrado un nivel similar al de Militao. Son muy evidentes sus virtudes, pero también sus carencias, yo creo. Entonces, es muy transparente. Yo creo que por la temporada que viene puede tener un rol como el de Nacho. Me recuerda el caso un poco de Araujo en el FC Barcelona en el sentido de la salida de balón y cómo le buscaban a él en el partido del PSG, como se vio en el documental de Luis Enrique. Creo que el planteamiento debería ser: ¿Raúl Asensio va a ser titular en este Real Madrid? Yo creo que no. Yo diría que no. Con Xabi Alonso no creo. Por último, ya hablábamos antes de él, pero como último aspecto negativo es la no comparecencia de Rodrigo de momento. No como los minutos jugados, pero desde luego por el nivel que ha mostrado las temporadas. De hecho, a mí me sorprendió mucho que en el primer 11 de Xabi Alonso fue titular, eso sí. Dio una asistencia, creo recordar, no sé si en ese partido. Lleva una asistencia en el Mundial de Clubes, pero yo creo que el papel que está teniendo Rodrigo sigue siendo residual. Yo creo que lo más positivo, tanto para él como para el Real Madrid, es buscarle una salida de cara a la próxima temporada. Se habla del Arsenal, se habla del Bayern, pero yo creo que Rodrigo tiene que salir porque...
Muy rápido, es la eterna duda. Llevamos ya muchos meses hablando de esto. Al final, Rodrigo, pienso que es un jugador que si no va a ser titular, yo pienso que Real Madrid tiene que hacer caja con él y moverse por el mercado, insisto, porque al menos en mi visión individual, el Madrid necesita aún un centrocampista, en mi opinión. Pero fíjate, es una pena, porque es que yo creo que este sistema de 2 delanteros le podría beneficiar incluso más a él Pero es que antes en el extremo derecho. Pero es que ya. Pero el tema es que, cierto. claro, con Vinicius y Mbappé Y es Mantotono. imposible. Bueno, Es a que- nosotros no queda verlo, pero Sí, sí, es verdad sí, que, claro, si la ficha es una apuesta a 60 futuro, sin millones. duda, claro. Yo empiezo a pensar incluso que Rodrigo no es tan buen futbolista como todos pensamos. Bueno. Igual lo que hemos visto de él ha sido un momento muy álgido del Real Madrid en el que todo funcionaba y cuando las papas queman, como ya he Hombre. dicho alguna vez, ahí se ha visto el verdadero nivel. Tampoco hay que cebarse, ahora está en un momento muy malo, Ya, muy pero delicado. yo pues quiero sí, ver en otro pero equipo porque si no igual- sirve Pero para también es Madrid. cierto que yo siempre he sido, lo sabéis, muy defensor de Rodrigo Sí. y Yo igual, empiezo a yo- dudar realmente de si es un futbolista para el Real Madrid, porque en el Real Madrid tienes que dar el Sobre 100%, todo- tienes que ser una Sobre bestia. todo en cuanto a personalidad. Y que es creo lo que que yo sí, destacaría. sí, no tiene esa porque personalidad. el nivel y la calidad yo creo que es evidente que la tiene. Claro, Pero claro, cuando juegas por la derecha no te gusta lo que ha salido en la prensa muchas veces, es como que la cabeza va por otro lado. Y una Entonces, comparación rápida. El nivel no son incomparables. Vinicius Junior a veces baja de aquí de lo mental. El otro día se pone allá con el pensamiento positivo y te gana el partido. Eso Rodrigo pienso que no lo tiene. Y yo pienso también que capaz a Rodrigo no le darías las llaves de un equipo para que sea tu jugador franquicia y a Vinicius sí. Eso está clarísimo. en el Real Madrid no. Yo creo, mira, Arsenal, que ha sonado otras veces, sí me Sí. puede pegar. Quizá, con Bukayo Saka y él, pero Sería- bueno, yo creo que en el Madrid desde luego no. Bueno, pues analizado el Real Madrid de este Mundial de Clubes, veremos cómo evoluciona de cara a la siguiente temporada y nos vemos en el siguiente vídeo.